Gloria a Dios. ¿Cómo están esta noche? ¿Cuántos han podido en esta semana, y no porque haya sido o es la Semana Santa, sino realmente haber experimentado el amor, el poder de Dios en medio de su vida? Algunos quizás aún en medio del descanso pudieron haber sentido la presencia de Dios. Qué bonito es poder unirnos a adorar al Señor. Es un privilegio que no podemos dejarlo ir. Antes de iniciar, los niños pueden ponerse de pie y pasar a la clase de una vez. Que el Señor los bendiga y los ilumine también. Mientras los niños pasan, busque o saque su Biblia y vamos a ir a Hebreos 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Gracias. Cuando lo tenga, puede decir: Él ha resucitado. Él ha resucitado. Amén. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pecado eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar el versículo ahí, es nada más una pequeña introducción a lo que quiero que esta noche podamos tomar conciencia y también poder caminar en el hecho de la salvación. El jueves anterior estuve hablando un poco acerca de esto también, y hoy voy a extenderlo un poquito más y hablar de otras cosas, pero hoy no solamente estamos hablando o queriendo hablar o celebrando más bien la crucifixión, sino es más importante todavía la resurrección. Y bueno, yo sé que mañana es el domingo de la resurrección, pero mañana estamos en otras cosas, pero hoy obviamente estamos celebrando esto. Y a veces pensamos, hermanos, acerca de este hecho histórico y decimos: qué lindo, ¿verdad? Decimos: qué lindo este momento en el que Jesús resucitó. Pero realmente no estamos conscientes de lo que esto significa. Y como mencionaba el jueves anterior, es como una película, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a ver y claro que sí, quizás hasta se nos paran los pelos, ¿verdad? Cuando vemos en las películas, cuando Jesús resucita y todas estas cosas, pero creo que no estamos conscientes de lo que verdaderamente significa la resurrección de Jesucristo para nosotros. Primero, tenemos que saber que no existe nada más allá de Dios. O sea, está Dios y no existe nada más. Amén. ¿Cuántos por lo menos tenemos ese conocimiento de que está Dios y no existe nada más? Ahora, ¿qué quiere decir esta frase que estoy diciendo? Quiere decir que en la historia de la humanidad, primero fue Dios y solo Él ha estado. Primero fue Dios y solo Él ha estado, nadie más. El mundo, a través de los tiempos, a través de las edades, nos ha querido engañar, haciéndonos creer que existen otras cosas. Otra vez, existe Dios, primero Dios, y no existe nada más allá.
Y estoy hablando de esto para que podamos entender un poco cuál es la importancia de la resurrección y que realmente tome el valor en nuestra vida de esto. Entonces el mundo nos ha hecho creer que existen otras cosas aparte de Dios. Podemos tomar como ejemplo el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? El humanismo es simplemente quitar a Dios del centro de todo y poner al hombre como lo principal. ¿Cuántos estamos conscientes de que hay humanismo dentro de nosotros? Porque hemos quitado aún en nuestra vida a Dios en medio nuestro y nos hemos puesto a nosotros mismos. Entonces, es un ejemplo de qué es lo que ha hecho el mundo para que tengamos que ver o quitar a Dios del panorama. Entonces, una vez más, esto es quitando a Dios del centro de todo y posicionando al hombre como el principal. Entonces, esta historia de siglos y siglos va poniendo a Dios cada vez más lejos del panorama. Cada vez más lejos del panorama. Y aunque estemos conscientes de que Dios existe y de cierta forma le adoramos a Él, porque eso es lo que estábamos haciendo ahora hace un rato, o usted quizás en la mañana en su tiempo personal con Dios o durante el día, de alguna forma le adoramos. Culturalmente lo vemos por allá. Amén. Culturalmente lo vemos por allá y además vivimos también como que si Él estuviera por allá. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que en verdad vivimos así. De alguna forma sabemos que Dios existe y tenemos testimonios y otras cosas, pero la realidad en nuestra vida, y por supuesto que en el mundo, pero la realidad en nuestra vida es que vivimos con Dios lejos de alguna forma de que por lo menos lo vemos allá, por lo menos está en el cuadro, ¿verdad? Pero no lo tenemos cerca o no vivimos alrededor de Él. Entonces, cuando esta es nuestra manera de pensar o ver la vida, la resurrección deja de tener el valor que verdaderamente tiene. Porque la forma en la que vivimos es que sentimos que le damos permiso a Jesús de salvarnos para poder seguir con nuestra vida. Entonces estamos viviendo nuestra vida y de repente alguien nos habló de Jesús y entonces le damos permiso a Jesús. Está bien, Jesús, te doy permiso a que entres aquí en esta etapa de mi vida. Entra y luego puedo continuar con mi vida, no con la vida que Jesús quiere para mí. Entonces la resurrección pierde el valor que verdaderamente tiene para nosotros, o el valor que el mismo Padre quiso darle o le da a la resurrección. Y no vemos el privilegio que tenemos de que somos salvos y que podemos regresar al Padre. Digo todo esto, hermanos, porque cuando tenemos a Dios lejos del panorama, otra vez no estamos conscientes del valor de la resurrección. Recuerden que dije que está Dios y no existe nada más. Si cuando entendemos o cuando nos lavan el cerebro y vemos que hay otras cosas, ¿verdad? De mentira, pero hay otras cosas, entonces no es importante para nosotros la salvación, no es importante que Jesús haya resucitado por amor a nosotros. Simplemente es algo más que se agrega a la vida y continuamos con nuestra vida personal. Pero en el momento en que entendemos que no existe nadie más que Dios,
entonces la salvación toma lugar, toma importancia. Porque, hermanos, la salvación, la resurrección de Cristo es ese camino de nosotros hacia el Padre. Y que el Espíritu Santo nos dé revelación esta noche. No existe nadie más allá de Dios. No existe nada más. Estamos engañados de que hay otras cosas y Dios nada más se agrega a nuestra vida. Cuando entendemos, yo sé que estoy repitiendo una vez o muchas veces lo mismo, pero yo siento que no está llegando hasta ustedes o no está siendo revelado. Cuando vemos que solamente está Dios y nosotros, toma importancia, porque entonces nos damos cuenta que en verdad necesitamos la resurrección de Jesús. Porque no existe nada más. Hermanos, Dios es lo único que existe. Y Jesús nos reconcilia con Dios. El mundo nos ha engañado y ha puesto cosas entre Dios y nosotros. Y quizás si lo vemos allá lejos, si lo vemos en el panorama, pero nada más. Y le damos importancia a todas aquellas cosas que están entre Dios y nosotros, pero no le damos importancia al que está allá, que por cierto es lo único que existe. Todo lo que está entre Dios y nosotros es mentira. No existe, porque han sido mentiras que el mundo, el sistema nos ha enseñado, nos ha metido en el cerebro, y entonces intencionalmente para quitarle esa importancia a Dios. Una vez más, Jesús cuando resucita nos reconcilia con el Padre. Es ese camino que tenemos de la miseria donde vivimos, de donde estamos, a poder entrar a la presencia de Dios, al trono de Dios. Entonces, por eso es tan importante ver que solamente existe Dios. No existe el humanismo, no existe ninguna otra cosa. Solamente Dios. Entonces se hace importante, se hace algo grande, se hace algo de gran valor. Porque si entendemos que solamente Dios existe y estamos mal con Dios, la cosa está fea entonces. Si Dios es lo más importante y es lo único que realmente vale, y estamos mal con con Dios, estamos mal con Él, entonces la cosa está fea. Se puso peluda la cosa, ¿verdad? Se puso triste la calavera. Entonces, necesitamos de una manera urgente, necesitamos de una manera desesperada la resurrección de Cristo. Amén. Eso es, y por eso es que al principio yo decía que no le damos la importancia a la resurrección, porque existen todas estas cosas entre Dios y yo que no son importantes y que sí le damos importancia. Es como una persona que tiene mucho dinero. Y digamos que esta persona tiene por lo menos $100 millones en la cuenta del banco. Eso es mucho dinero. Y de repente alguien llega y alguien le debe a esta persona $1 milloncillo. ¿Verdad? ¿Cuánto no haríamos con $1 millón? ¿Cuánto no haría usted con $1 millón? Son más de 500 millones de colones. Pero esta persona tiene $100 millones en su cuenta. ¿Algún matemático que me diga cuánto es eso? Y entonces alguien le debe $1 millón y se lo paga. Y le dice, ya te pagué $1 millón. Y él tiene tanto dinero que realmente no es de gran celebración que le haya pagado $1 millón. Está contento porque era plata que le debían y por fin se la pagaron. Pero no hace gran diferencia en su cuenta bancaria. Yo tengo como $8 en mi cuenta de banco.
si me depositaran $1,000,000, ¿cuánta diferencia haría en mi cuenta bancaria? Y yo me pondría gozoso y estaría bien contento. Y hoy seguramente iríamos todos a comer a algún lado. Así que oren para que Dios me provea $1,000,000. Pero esta persona no le hace gran diferencia si tiene $1,000,000 más o menos. Entonces, su vida sigue igual. El amigo lo llama y le dice: ya te pagué $1,000,000. Ah, está bien, muchas gracias. Cumpliste con la palabra. Y su vida sigue igual. Suena como un comercial, ¿verdad? De toallas femeninas. Y su vida sigue igual que antes. No hay ninguna diferencia. Y hermanos, es lo que sucede cuando no tenemos a Dios como lo primero. Cuando hay otras cosas entre Dios y yo que son importantes y Dios es lo menos importante. Cuando entra la salvación, todo sigue igual. Y no es así como debe ser. Tiene que ser como la cuenta de $, del pastor, ¿verdad? $8 y más $1,000,000. Es así como muchas veces vemos la salvación. Entra y todo sigue igual. Pero no tiene el valor que se merece la resurrección de Jesús. Si en verdad entendiéramos el valor de esto, sería diferente. Nuestra vida sería distinta. Hermanos, Dios es lo único que existe. Dios y nosotros es la historia y nada más. El hecho de que Jesús vino para restaurar nuestra relación con nuestro Creador es el hecho más importante para la vida de un ser humano. Este es el hecho más importante para cada uno de nosotros aquí y para el resto de la humanidad allá afuera. El hecho de que Jesús resucitó y de que ha restaurado nuestra relación con el Padre. El hecho más importante no es graduarse de la universidad. El hecho más importante no es tener un mejor trabajo. Tampoco es casarse. Eso no es el hecho más importante en la vida de un ser humano. Tampoco lo es tener hijos. Y escuche bien, hermano, lo que estoy diciendo. Cada una de estas cosas son esas cosas que están entre Dios y nosotros, que le damos más importancia que al más importante. Entonces no es graduarse de la universidad, no es tener un mejor trabajo, no es casarse, no es tener hijos, no es ser exitoso, no es tener mucho dinero, no es tener un mejor celular, no es tener el mejor carro, ni tampoco es ser el más popular. El hecho más importante es haber vuelto a tener acceso a nuestro Creador. Recordemos, hermanos, que Dios es lo más importante y que si estamos mal con Dios, entonces la cosa está fea. Es por eso, hermanos, que no debemos de darle tanta importancia a otras cosas. Y más adelante yo creo que voy a mencionarlo, hermanos, pero si le damos importancia al que en verdad merece la importancia, todas estas cosas se van a acomodar.
cuando cada una de estas cosas que mencioné antes, ahorita en esta lista, giran alrededor de este hecho tan importante para cada uno de nosotros, hermanos, su vida va a cambiar. Su vida va a ser diferente. Su vida, hermanos, va a tener una perspectiva distinta. Usted va a empezar a ver la vida de una manera diferente. Usted va a empezar a tener, voy a decirlo así, cierta madurez. Cierta madurez. No es un asunto, hermanos, de darle permiso a Dios a que pueda meterse en ciertas áreas de mi vida. No puede ser, hermanos, que nos demos el lujo de darle permiso a Dios. O sea, ¿qué nos creemos? ¿Cómo es que nos atrevemos a decirle, Dios, aquí yo te doy permiso, pero aquí no? Y esa es la realidad que vivimos todos. Creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? Que yo dije, ¿cuál fue la primera área que le dimos a Dios cuando nos conocimos a Cristo? El domingo en la mañana. Y muchos hasta ahí quedaron. Después de muchos años. No puede ser, o no es un asunto de nada más darle permiso a Dios que entre a nuestra vida o a ciertas partes de la vida. Hermanos, el asunto es que Él es mi vida. Dios debe ser mi vida entera, mi completa, y nada más alrededor de eso. Otra vez, como dije antes, cuando en verdad alineamos cada una de las áreas de nuestra vida al hecho más poderoso y significativo de nuestra vida, todo se va a alinear y va a caminar. Porque, hermanos, el creador de todas las cosas, el creador suyo, el que escribió un destino para usted, va a tener control de las cosas. Si usted en este momento está viviendo su vida y está diciendo, es que yo no entiendo por qué en esta área no me levanto. A algunas partes ahí voy más o menos, pero hay otras que yo no sé qué pasa. Es porque usted no está dándole la importancia al que merece toda la importancia. Póngase a meditar unos segundos. ¿Qué áreas en su vida ahorita están flaqueando? O cualquier otra palabra, yo no sé. Es porque usted le está dando más importancia a esa área que está flaqueando que a Dios. Y algo tiene que hacer usted al respecto, si quiere cambiar. Si usted quiere seguir preocupado por esa área, siga pensando en esa área tranquilo. Y allá usted. Pero si usted en verdad quiere cambiar, algo tiene que hacer. Ahora, entendiendo esto, podemos saber por qué, y es lo que estoy diciendo, muchos cristianos no viven una vida plena en Cristo. Porque hay otras cosas más importantes que Dios, que es el más importante. Una vida plena no es una vida sin problemas. Yo no le estoy diciendo a usted aquí que con Dios es una vida sin problemas. Usted va a seguir teniendo problemas, pero va a ser distinto. Pero una vida plena es una vida que usted pueda experimentar los beneficios de la cruz. Porque hay que hacer valer el sacrificio de Jesús. Hay que hacer valer el sacrificio de Jesús. Tras de que nos damos el lujo de darle permiso a Dios a entrar o no en nuestra vida, nos damos el lujo de despreciar el sacrificio de Jesús y el momento de la resurrección. Y están todas estas bendiciones para cada uno de nosotros. Y nos damos el lujo de quizás escoger esta sí, esta no, esta sí. O más bien despreciarlas todas. Porque con Dios es sí o no. Si usted no escogió una, no tiene ninguna de las demás. No es como un juego de ruleta o algo así.
es experimentar los beneficios de la cruz. Hermanos, Jesús murió y resucitó para cada uno de nosotros, por amor a nosotros, porque Él quiere algo mejor para nosotros. Hermanos, si pudiéramos entender el plan original de Dios para nuestra vida, el momento que el hombre peca, ese plan se cae, se destruye, o por lo menos se arruina para la humanidad. Pero Dios manda a Jesús para poder redimirnos y que nosotros podamos volver a ese plan original. Hermanos, somos seres eternos. Somos seres eternos. En el nombre de Jesús, hermano, empiece a ver su vida con una eternidad. Empiece a ver su vida más allá de lo que está viviendo hoy. Empiece a ver su vida más allá de lo que lo preocupa hoy. Empiece a ver su vida más allá de lo que sucedió en el pasado. Empiece a ver su vida más allá de cualquier cosa que ni siquiera sabe que va a pasar. Hermanos, somos seres eternos. Jesús ha muerto y ha resucitado para que volvamos al plan original de Dios. Estamos tan acostumbrados a lo físico, estamos tan acostumbrados a las cochinadas que estamos aquí nada más en chiquitito. Como dice un tío mío, estamos en calzoncillos. No estamos verdaderamente vestidos y listos para la eternidad, porque constantemente estamos preocupados por las cosas pequeñas, constantemente estamos preocupados por lo que no es importante. Y una vez más, ¿quiénes somos los únicos en la historia? Dios y nosotros. Dios y nosotros. En la historia podemos incluir otras cosas, pero lo importante es que estamos o hemos sido redimidos para volver al plan original de Dios. Pensando que somos seres eternos, hermanos, eso significa más que la vida, esta vida física. Porque Jesús, la resurrección de Jesús nos pone buena nota con Dios. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús y le damos importancia a la resurrección, podemos ver a Dios de nos hace desde su trono. Si no lo hacemos, puede ser como el emperador romano. Y ahí sí que estamos mal. Entonces, una vida plena no es que no tenemos problemas, pero sí es una vida donde podemos experimentar y vivir los beneficios de la cruz. Entonces, hermanos, yo le pregunto a usted, ¿para qué resucitó Jesús? Tratemos de contestar esta pregunta en nuestra realidad, porque podemos decir, sí, Jesús resucitó para salvarnos, Jesús resucitó para darnos vida eterna, Jesús resucitó para darnos sanidad. Y hermanos, estas son respuestas genéricas, respuestas quizás, tal vez, en alguna campaña evangelística, y no es tan mal, pero pongámoslo a nuestra realidad, bajémoslo un poco a algo más personalizado. ¿Para qué resucitó Jesús? Piense en su trabajo y conteste la pregunta. ¿Para qué resucitó Jesús en el ambiente de su trabajo? Resucitó para que usted vaya todos los días y marque y haga su trabajo, a las 5 vuelve a marcar y después hacer fila en la parada del bus, montarse en el bus, ir de pie porque ya está lleno, bajarse en la parada de su casa y ya. ¿Para eso resucitó Jesús en el ámbito de su trabajo? Piense en su familia y conteste la pregunta. ¿Para qué resucitó Jesús para su familia? ¿Resucitó Jesús en su familia para que viva un grupo de personas juntos bajo el mismo techo? ¿O resucitó Jesús en su familia para que haya amor, para que haya paz, para que el hogar sea un refugio para los hijos, para que haya amor en el matrimonio, para que en verdad haya familia
conforme al corazón de Dios. Piense en su lugar de estudio y conteste la pregunta: ¿por qué resucitó Jesús? ¿Resucitó Jesús en su lugar de estudio para nada más ir a estudiar y pasar con los pelos en el alambre y luego tener un título y nada más? Jesús ha resucitado en el lugar de estudio para que usted pueda hablarle a sus compañeros de Jesús, para que usted pueda demostrar que Jesús vive en su corazón. Hermanos, tener a Jesús en el corazón y ser un estudiante quiere decir sacar buenas notas y no ser un estudiante mediocre. Piense en su matrimonio y conteste la pregunta: entonces, ¿para qué resucitó Jesús en su matrimonio? ¿Resucitó Jesús en su matrimonio para que constantemente estén enojados, para que hayan pleitos, para que no se hablen por semanas? ¿Resucitó Jesús en su matrimonio para que el esposo sea machista y trate mal a la esposa? ¿O para que la esposa sea una mandona y exigente y no tolerante y perfeccionista? No, Jesús no ha resucitado en el matrimonio para esto. Piense en sus hijos y conteste la pregunta: ¿para qué resucitó Jesús? ¿Resucitó Jesús para que mis hijos crezcan viendo televisión? ¿Resucitó Jesús en mis hijos para que los eduque la abuela? Jesús ha resucitado para que mis hijos crezcan como hombres o mujeres valientes, llenos de la presencia de Dios, hombres y mujeres que tienen el conocimiento de la palabra de Dios para ir y predicar afuera, hombres y mujeres que tienen el conocimiento de la palabra de Dios para predicar el evangelio, para defender el evangelio, hombres y mujeres que saben quién es Dios, hombres y mujeres que en verdad saben cuál es el beneficio de la cruz y saben cuál es el valor de la resurrección de Jesús, para que puedan vivirlo, para que puedan demostrarlo. Ahora, piense en su vida con sus padres. ¿Para qué resucitó Jesús? Piense en su iglesia y conteste la pregunta: ¿para qué resucitó Jesús? Jesús resucitó para una iglesia donde nada más se reúne 1 o 2 veces por semana a cantar aleluya, gloria a Dios. Jesús ha resucitado para levantar una iglesia valiente, una iglesia fuerte, una iglesia donde no le teme a las cosas que vienen del mundo. Una iglesia que entiende la necesidad que está allá afuera y que constantemente sale de sí misma. Hermanos, la iglesia son las personas. Venimos al templo, venimos al edificio para entrenarnos. Venimos al edificio para escuchar estas cosas, para luego salir y hacer y practicar lo que hemos escuchado aquí. Piense en su relación con los hermanos de su iglesia y conteste la pregunta: ¿Jesús murió para tener problemas con los hermanos de la iglesia? ¿Resucitó Jesús para comerme al pastor o a los líderes? ¿Resucitó Jesús en la iglesia o con los hermanos de la iglesia para constantemente criticar lo que sucede? Para eso no resucitó Jesús. Piense en sus amigos y conteste la pregunta. Piense en su vida y conteste la pregunta: ¿qué beneficios de la cruz no estoy aprovechando? Y una vez más, con solo un beneficio que no está aprovechando, quiere decir que no está aprovechando ninguno.
Murió Jesús en la cruz para que cada uno de nosotros sigamos viviendo nuestra vida normal y corriente. Resucitó Jesús para estar constantemente preocupados por las situaciones. Resucitó Jesús para darle importancia a otras cosas. Yo creo que Jesús ha resucitado para que podamos, claro que sí, tener salvación, claro que sí, tener vida eterna. Pero una vez más, ¿qué otras cosas hay en nosotros que no estamos aprovechando? Como dije antes, démosle valor al sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía estar en la presencia de Dios y presentar el sacrificio. Y ese sacrificio hacía que se perdonara el pecado de todo el pueblo. Y entonces yo creo que en ese tiempo tenía un poco más de valor una vez al año cuando el sumo sacerdote iba y se presentaba delante de Dios. Y entonces la gente aprovechaba y decía, yo necesito estar ahí para que Dios perdone mis pecados. Pero es lo que hemos perdido. Hemos perdido esto porque pecamos y nada más decimos, uy Dios, perdóname. Y seguimos con la vida. Uy Dios, perdóname. Y seguimos con la vida. Y hasta cuando vamos a decir algo, antes de decirlo, decimos, Dios, que Dios me perdone, pero... No vale eso, hermanos. Usted no puede pedir perdón y después pecar. ¿Cuál es el verdadero valor de la resurrección de Jesús? Claro que sí, cada vez que pecamos, ahí está la sangre de Jesucristo lista para lavarnos. Claro que sí, ahí está la sangre de Cristo lista para envolvernos y redimirnos. Claro que sí, y hermanos, eso es lo bueno de esto. Esto es lo bueno del sacrificio de Jesús. Pero hermanos, la sangre de Jesús no está ahí para nada más hacerla así cada vez que queremos. Y luego, ¡ay! Dios, perdóname. Dios, perdóname. Tráigame la plancha. Para eso no está la sangre de Jesús. Ha resucitado Jesús para que todas las áreas de tu vida sean normales, o para que todas las áreas de tu vida sean extraordinarias. Para eso es la vida y la resurrección de Jesús, no para que seamos una persona normal y corriente, una persona que estamos siempre ahí bajo el zapato de Satanás. No es nada más ahí para estar siempre preocupados por todas las cosas. Hermanos, Jesús ha muerto y ha resucitado para que nuestra vida sea extraordinaria. Jesús ha resucitado para que el reino de Dios se plante en su vida. Jesús ha resucitado para que el reino de Dios tome control sobre cada una de las áreas de nuestra vida y podamos entonces ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero estamos siempre aburridos, siempre estamos ahí. Y es que el diablo me sigue molestando. Es que ya estos problemas ya no los aguanto más. Bueno, ¿qué tan frecuente usted invoca la sangre de Jesús en cada una de esas cosas? ¿Qué tan frecuente usted realmente cree que la sangre de Jesús tiene poder y que Jesús ha resucitado para cada una de esas cosas? Es para que nuestra vida sea extraordinaria, hermanos. Escuche bien la palabra extra normal, extraordinaria, más allá de lo que estamos acostumbrados. Y eso es lo que quiere decir cuando decimos, Dios, que tu reino venga a mi vida. Una vez más, ese camino de regreso al plan original.
ahí vamos de camino y poco a poco se van asomando los rayos del reino de Dios en el camino hacia el plan original, donde constantemente, si seguimos avanzando, podemos empezar a vivir y experimentar pedazos de cielo en la tierra. Y todo eso por la resurrección de Jesús. Romanos 6, 5 y 6. Romanos 6, 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es una promesa, hermanos, para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y es aquí lo que yo estaba diciendo, de que nuestra vida ya no debe ser igual. No puede ser, hermanos, que digamos: Señor, entra a mi corazón, y nuestra vida continúe igual. Hay dos cosas, dos partes en esa oración. Claro que sí, la parte de Jesús, y como yo compartía el jueves, mi oración para cada uno de nosotros es tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús, que realmente cambie nuestra vida, que realmente nos arranque todas esas cosas cuando Cristo se presente en nosotros. Pero por otro lado, la otra parte es que nosotros tenemos que ser constantes en ese caminar. Es que nosotros tenemos que buscar aquellas promesas. Si yo le digo a usted, porque en el nombre de Jesús me depositaron $1 millón en la cuenta, y si yo le digo a usted que vamos a ir a comer después del culto, y usted se va para su casa, obviamente no va a recibir o no va a comer. Es exactamente la salvación. Ahí está. Yo tengo el dinero y yo le dije: lo invito a comer. Pero si usted no va al restaurante que dijimos, usted no va a recibir nada. Ahí está la sangre de Jesús, ahí está la resurrección del Señor. Pero si no la buscamos, si no vamos tras de esto, no vamos a recibir nada. Ahí está, esa es la parte que Jesús hizo, la parte que nuestro Padre en amor hizo. Pero debemos de buscarla, debemos de seguirlo para que suceda. Recuerden, en la historia, hermanos, solo existe Dios. Los de la alabanza pueden ir pasando. Solo a Él debemos honrar, solo a Él debemos complacer, solo Él es real. Y 2 Corintios 5, 14 y 15 dice lo siguiente. Si quieren lo podemos ver en la pantalla. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por cada uno de nosotros, hermanos, por cada uno de nosotros. No debemos de vivir para nosotros mismos. Debemos de vivir para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Yo quiero que podamos pensar unos segundos y meditar qué áreas en nuestra vida estamos viviendo para nosotros mismos. Tal vez pensamientos, actitudes,
acciones contra otras personas. Yo sé, hermanos, que usted en su corazón realmente quiere ser una mejor persona, que usted quiere seguir a Jesús. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando empecemos a vivir de esta forma, va a ser más fácil resistir el pecado. Tal vez usted en algún momento se haya preguntado, ¿cómo puedo vencer al pecado? Es que este pecado constantemente me persigue. Y yo creo, hermanos, que la respuesta es sencilla. Tal vez sea un poco difícil de aplicar, pero la respuesta es sencilla. Y eso es que si nuestra vida gira alrededor del hecho más significativo para cada uno de nosotros, entonces va a ser fácil vencer al pecado. Debemos de regresar a Dios, al centro, y que nuestra vida gire alrededor de lo único y verdadero y lo que más importa en nuestra vida. Por muchos años hemos vivido así, yo sé, pero, y perdónenme la expresión, hermanos, pero es lo más tonto alejarnos de Dios sabiendo que Él es nuestro creador. Y por eso debemos de constantemente orar por nuestra mente. Constantemente debemos de invocar la sangre de Cristo sobre nuestra mente. Porque es ahí donde el enemigo se mete y nos ataca y todas estas cosas. Y otro día podemos hablar de esto, pero en el momento en el que en verdad regresemos a Dios al centro de todo y nuestra vida gire alrededor de esta verdad importante, como dije antes, su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada. Y todas las demás cosas van a empezar a alinearse. Quizás al principio no como queremos, pero después vamos a empezar a ver un buen fruto. Y vamos a decir, valió la pena ponerle todo en las manos de Dios.